Gracias por acompañarnos en esta cuarta sesión de El Coloquio Ciudad en Movimiento. Y bueno, como hemos venido hablando de diferentes temas de la movilidad, pero igual desde ahora sí que pues diversos campos o aristas. Ahora vamos a ver el tema de la movilidad, la desigualdad y la accesibilidad en la ciudad, pero también desde esta parte de la gestión urbana. Y para el día de hoy nos acompaña la doctora Perla Castañeda y el maestro Ernesto Bentacur, que nos van a estar pues hablando de este tema también muy importante, ¿no? La cuestión de la accesibilidad, la desigualdad y cómo pues desde la gestión urbana se puede pues incidir, ¿no? Para mejorar también nuestras condiciones, ¿no? De movilidad. Y bueno, déjenme presentarles un poco a nuestros ponentes del día de hoy, que como les digo, pues es un lujo tenerlos aquí en esta sesión. Como siempre les digo a los ponentes, pues muchas gracias por estar con nosotros, brindarnos su tiempo y su conocimiento para abordar pues estos temas que parece ser, pues han despertado el interés de muchos de ustedes porque pues nos han venido acompañando constantemente en este coloquio y bueno, ahora sí, déjenme presento al maestro Ernesto Betancur Arriaga. Él es arquitecto de profesión por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es dedicado al diseño, coordinación y gestión de proyectos arquitectónicos y urbanos, principalmente en el rescate de espacios públicos en ciudades y entornos metropolitanos, entre los que destacan el Conservatorio de Música del Centro Nacional de las Artes, el Jardín Tamayo y el Fondo de Cultura Económica como colaborador del taller de Teodoro González de León. En la práctica independiente, concurso ganador para la rehabilitación del Zócalo Capitalino, segundo lugar para la rehabilitación de la Plaza de San Francisco en Cusco, mención para la Plaza y Monumento del Bicentenario en la Ciudad de México, Teatro Nazas en la Ciudad de Torreón, diversas librerías para el Fondo de Cultura Económica, bibliotecas para la UNAM, coordinación de proyecto y obra para la rehabilitación del Paseo de la Reforma, la Alameda Central, la Avenida Madero, el Parque de la Bombilla, el Jardín del Arte y el Monumento a la Madre y el Parque Urbano La Mexicana desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y bueno, actualmente también dirige la empresa EPGA de Proyectos y Gestión Metropolitana. Y bueno, también cuenta con un máster en gestión urbana en la Universidad Iberoamericana y la Universidad Politécnica de Cataluña, fundador de la revista Arquine y miembro de su consejo editorial, colaborador frecuente de diversos medios de difusión urbana y arquitectónica. Ha impartido clases en la UNAM, UIA y actualmente en el posgrado de Ciudad Centro. Y es miembro del número de la Academia Nacional de Arquitectura. Y bueno, pues le damos la bienvenida al maestro Ernesto. Y bueno, posteriormente que termine la presentación del maestro, también les daré una breve semblanza de la doctora Perla, que también nos acompaña el día de hoy. Bueno, adelante, maestro, le cedemos los micrófonos. Muchas gracias, Sharon. Y, quiero agradecerle a Perla por haberme hecho esta invitación y sobre todo al PUEC, que pues siempre es un programa que es un referente en materia urbana, en materia de ciudades en todo el país, no solo en la Ciudad de México, y me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes pues esta oportunidad. Desgraciadamente, pues no puedo verlos a todos, ¿no? En vivo, a la cara, me gustaría, pero bueno, pues es parte de esta nueva forma en la que tenemos de relacionarnos y finalmente creo que también podemos decir que es un espacio público y en mi carrera un poco este resumen que se hizo acá ha estado dedicada por azares del destino, pero también por voluntad propia a la ciudad y a los espacios públicos. Creo que yo soy arquitecto de formación, pero por más que uno haga arquitectura o pretenda hacer arquitectura, mal haría si estuviese desvinculada de la ciudad, del espacio público. Eh, Creo que un famoso arquitecto, Robert Venturi, premio Pritzker, decía que hay dos tipos de espacios, el espacio privado y el espacio público, y que la arquitectura está justo en medio. Bueno, es una forma de verlo, pero lo que es cierto es que cada vez ha tomado mayor relevancia, pero no solo mayor relevancia, sino que también se ha transformado ese espacio público. Y un poco lo que aquí trataré de comunicarlo pues, con lo que va a decir Perla, suelo titular a veces este tipo de charlas como espacio público o lugar común. Es decir,
a veces vemos, o los que se encargan de la gestión del espacio público, los políticos a veces, pues la gente que por algún u otro motivo tiene esa encomienda, a verlo más como un lugar común que un espacio público, es decir, un lugar prehecho, ideas preconcebidas, ideas muy arquetípicas quizás de lo que puede ser el espacio público, y por eso les comento esto, es decir, esto que estamos haciendo aquí es de alguna manera un espacio público distinto, con una física distinta, con una materialidad distinta, con una forma de relacionarnos con el otro distinta, pero a fin de cuentas es un espacio público. Y creo que en ese sentido habría que ver la ciudad y sus elementos, sus condiciones, sus posibilidades desde otra óptica. Vamos a compartir una presentación, no sé si la están viendo. Sí, sí se ve. Sí, Nada más perfecto. sería cuestión como de hacerla como más. Ya, ahí Ahí perfecto, ya está, se ve. Sí. perfecto. Bueno, por también razones obvias, puesto que yo soy de aquí, aquí nací y aquí he vivido prácticamente toda mi vida, pues mi trabajo también está fundamentalmente en la Ciudad de México. Y muchas de las cosas a las que me refiero tienen que ver con la Ciudad de México, pero siempre me recuerdo este pasaje que narra Italo Calvino en ese famosísimo libro de las ciudades invisibles, cuando para los que ojalá que lo hayan leído todos, pero si no, pues es obviamente muy recomendable. En un pasaje, no se los voy a espolear, por supuesto, como dicen, pero en un pasaje el gran Khan de Mongolia, recibe a Marco Polo, el relato, este relato ficticio, fantástico de Calvino, habla sobre los relatos que Marco Polo le hace al gran Khan sobre ciudades. Y en una de esas le pregunta el gran Khan a Marco Polo por qué ha hablado de tantas ciudades, porque cada capítulo en este libro es una ciudad fantástica. Le pregunta por qué has hablado de tantas ciudades, menos de la que tú vienes, que es Venecia. Y le responde Marco Polo, es que en realidad solo he estado hablando de Venecia, porque al hablar de todas estas ciudades, en realidad estoy hablando de una misma ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? Que efectivamente hay especificidades muy concretas por ciudad, y en este caso por eso mencioné que yo me he dedicado más a la Ciudad de México, pero al final todas las ciudades se parecen, tenemos problemas similares, tenemos deseos similares, tenemos necesidades similares, y creo que en la medida en que las podamos visualizar y materializar claramente, podremos tener una mejor relación con esas necesidades y con esos deseos. He aquí una muy breve agenda, por decirlo así, un prontuario de temas que estarán flotando a lo largo de esta presentación, y que creo que vale la pena tenerlas como ahí en el escenario. Por supuesto, el tema de esto, que es espacio público, movilidad, vivienda, desigualdad y equidad. Y esto me parece muy importante porque también creo que es una mala práctica ver al espacio público aislado de estos otros temas, fundamentalmente de la movilidad y de la vivienda. Eh, Hoy en día tengo la impresión muchas veces, y por eso insisto en esto de lugar común o espacio público, que muchos espacios públicos que se gestionan en las ciudades, no solamente en la Ciudad de México o no solamente en México, sino en todo el mundo, son una especie de híbrido, se han ido convirtiendo en una especie de híbrido entre un parque temático y un shopping mall, ¿no? Como que todos los espacios públicos tienden a gestionarse un poco así, como un lugar, y voy a usar esta palabra en inglés porque me parece más exacta, que es para el amusement, ¿no? Como para el entretenimiento, como para la diversión, ¿no? Y pareciera que todos los espacios públicos, por lo menos de cierta dimensión, cierta escala metropolitana, se gestionan así. Y eso hace que también producto, y es importante decirlo, de las distancias enormes y las carencias entre los centros de vivienda, los centros habitacionales y los centros de recreación o de cultura públicos, en la medida en que esa vivienda está divorciada
separada o que en sus zonas, en sus núcleos, hay un déficit de calidad y de cantidad de espacios públicos, pues evidentemente esto es todavía más crítico, esta necesidad de potenciar con un programa específico los grandes espacios públicos. Eh, Quiero decirles que trataré de estar atento al chat de aquí. No siempre es fácil no estar viendo y diciendo, pero por supuesto al final hemos convenido que haya un espacio lo suficientemente amplio para que ustedes puedan opinar y comentar, preguntar, pues criticar o lo que ustedes quieran de esto que estamos hablando, ¿no? Para seguir con el tema. Bien, por supuesto, el espacio público a veces se ve o bien como escena, es decir, la parte física, la parte escenográfica, le llamaría así, y lo que yo llamo trama, y uso a propósito estos términos un poco como se trata de una película, ¿no? De una escena o de un guión, porque están estas dos, la parte física y la parte social, digamos, la parte interactiva de la gente que lo usa, que yo le llamo trama, entendiendo trama, y se usa así en el cine, pero la trama es una urdimbre, es un tejido, que entonces usa este término, ¿no? Para la parte social, es un conjunto de hilos que se van tejiendo y que se van anudando, se van entrelazando para formar un todo mayor, ¿no? Entonces, esta combinación, esta interacción, esta asociación, pues nunca debe de perderse. Por otro lado, hay que hablar cuánto cuesta el espacio público, porque de eso casi no se habla. O se habla de cuánto cuesta, pero no cuánto cuesta mantenerlo, cuánto cuesta operarlo, ¿no? Y hablaré un poco de eso. También, insisto, no es que sean temas puntuales que trataré, algunos más, otros menos, pero que estarán siempre flotando en toda la presentación. Se habla mucho hoy en día de urbanismo táctico. Todos los que se dedican a esto lo habrán usado, lo comprenderán bien. Eh, y son estas prácticas que pretenden, pues, con una pequeña acción lograr un efecto mucho mayor que lo que la acción misma representa, lo cual está muy bien. Pero me da la impresión muchas veces, enfrentándome yo a casos, quiero decirles que yo fui funcionario público un buen tiempo en la Secretaría de Desarrollo Urbano de la ciudad y en la Autoridad del Espacio Público, entonces que existía esta entidad. Y no solamente hacíamos proyectos ahí dentro, sino que se gestionaban o se interactuaba con otros alcaldías, delegaciones entonces, con grupos sociales, con desarrolladores, etcétera, para tratar de coordinar espacios públicos. Y bueno, de hecho ahí conocí yo a Perla, ahí nos conocimos, ella estaba gestionando con una medida de integración de un inversionista el crear un humedal ahí en la zona donde ella vive al norte de la ciudad, la colonia industrial, y ahí nos conocimos gestionando un poco un espacio público a partir de esto. Pero a lo que voy es que estas tácticas, que a veces es casi para lo único que alcanza o para lo único que se puede hacer una práctica, una intervención, como le llaman también acupunturística, que incida en un punto y que ese punto irradie, pretende irradiar de ahí una mayor, pues una mayor calidad o un mayor efecto en otras zonas, pues a veces me da la impresión de que carece de estrategia, porque para que una táctica sea efectiva, debe de haber antes una estrategia general. Y a veces esa no la hay. Y no la hay por muchas razones. A veces porque no hay una coordinación general desde el gobierno central a los distintos gobiernos, porque los grupos sociales a veces no están involucrados o no han sido involucrados en esta estrategia, porque las leyes y las normas a veces no son coincidentes y no son afines a la práctica actual o a la dinámica de una cierta ciudad en un momento dado. Entonces, también creo que es un tema interesante a explorar. Por supuesto, no hay que evadir que el espacio público pueda ser un conflicto. Pensar que el espacio público, y esto lo han tratado varios teóricos sobre el espacio público y la ciudad,
pero es obvio y es natural, incluso yo diría con natural al espacio público como conflicto, pero eso no quiere decir que sea irresoluble. Tampoco quiero decir que el espacio público sea un analgésico para ese conflicto, ni creo que lo deba ser, pero sí saber que puede ser el escenario de un conflicto cívico, de un conflicto democrático, de un conflicto eh, civilizado, te voy a decir, como espacio para dirimir, para expresar y para incluso pues confrontar estos posibles conflictos que sucedan. Desde el conflicto personal, digamos, de compartir un mismo espacio, y aquí entro en otro tema. Cuando hablo yo de espacio público, no crean o no piensen nada más en calles y plazas o parques. Estoy hablando del metro, estoy hablando del metrobús, estoy hablando, por supuesto, de cuando uno va caminando, estoy hablando de otros espacios como pueden ser las estaciones intermodales de transporte, los hospitales, las escuelas, qué sé yo. Es decir, todo esto donde nos reunimos y donde nos congregamos para una función en especial o para muchas, ¿no? Y bueno, claro, lo que aquí, el tema, creo que muy importante de esta sesión, y creo que ahí es donde hay que también poner muy, muy claros los acentos, es en la gestión, porque muchas veces se tienen proyectos, se tienen decisiones, se tiene normatividad, pero el gran tema, creo yo, y cada vez me convenzo más, no es tener por supuesto que hay que tener un buen proyecto, por supuesto que hay que tener un presupuesto, por supuesto que hay que tener un programa, en fin, un espacio, claro, pero si es todo eso, no tiene una gestión, y por gestión me refiero a gestar el proyecto con todos sus componentes, y hablo de componentes sociales, políticos, eh, por supuesto gubernamentales, ecológicos, etcétera, pues seguramente va a salir mal. Y por supuesto, no podemos evitar hablar de espacio público y sostenibilidad. La desigualdad y la equidad pasan hoy en día por la sostenibilidad. Bueno, pues como les he dicho, de alguna manera mis reflexiones como las de Marco Polo van y vienen, o sea, son desde o hacia la Ciudad de México, no solamente la ciudad política con sus límites que eran el antiguo DF hoy Ciudad de México, sino en general la zona metropolitana. Es ya imposible delimitar con una línea, como se ve en ese dibujo, la zona metropolitana como tal. Y entonces es importante tomar esto en cuenta, y es parte también del problema de la gestión de la ciudad y de los espacios públicos. Lo vemos hoy con el agua, que no puede ser un tema que se trate puntualmente en una zona o en un solo espacio, distrito, municipio, alcaldía o lo que sea, sino tiene que ser una gestión metropolitana, incluso podríamos decir que hasta nacional. Bueno, no voy a meterme aquí a darles clases de historia porque seguramente de ustedes hay especialistas, pero bueno, simplemente pongo aquí este plano de la ciudad, un plano de principios del siglo XIX, de la Ciudad de México, de lo que era la ciudad. Entonces, la ciudad mantuvo una estabilidad de dimensiones y población bastante estable, pues prácticamente desde el siglo XVI o principios del XVII, ya que se estabilizó después de la conquista hasta mediados del siglo XIX, antes de la Reforma. Pero aquí lo que quiero mostrarles es que esa imagen que acaban de ver, ese pequeño plano, está ahí reflejado en toda la zona metropolitana, lo que significa en dimensión y en escala con la zona metropolitana de la Ciudad de México, lo que hoy es el centro histórico, eso que a veces se le dedica tanto esfuerzo y tanto presupuesto, vean el tamaño y el porcentaje que representa con el resto de la zona metropolitana. Y en lo que decía un poco hace rato, ¿no? Esta visión del espacio público unitaria como lugar común, pues es muchas cosas. Aquí solamente pongo algunas escenas y usuarios posibles del espacio público, y no nada más una sola vía, una sola escala, una sola dimensión de ese espacio, que puede ser desde la calle de Mazarik hasta el espacio del semáforo donde hay gente trabajando, limpiando los parabrisas, o el andén del metro, ¿no?
por decirlo algo, o usuarios que a veces permanecen invisibles, como estos sin casa, sin techo, como se les llama, que están ahí y a veces ni siquiera los vemos. Por supuesto, la parte física, por eso hablo yo de trama y de escenografía o de escena, que tienen esta interacción permanente. Pero también, otra vez, no solamente un espacio donde haya un diseño y un mobiliario perfectamente diseñado, bonito, bello, atractivo, sino también toda esta otra parte, ¿no? Las infraestructuras eléctricas, de servicios, drenajes, etcétera. Y bueno, es eso, ¿no? Es el conjunto lo que nos hace interactuar y percibir y interactuar y intervenir esos espacios públicos. Por supuesto que otro tema que es importante tener siempre en la cabeza, pareciera que están divorciados, así como se ve en esa imagen con una línea, es el espacio natural y el espacio artificial, llamémosle, de la ciudad. Eh, y esos espacios intermedios donde se urbaniza el campo o se, pues, ¿cómo llamarlo? Se ruraliza la ciudad, ¿no? En esos espacios verdes. Pero creo que hoy en día esta división debe ser cada vez menos estricta, menos radical, y estamos en uno de los retos más importantes que como generación y como históricamente estamos viviendo, que es el cambio climático y la pues, crisis ambiental en la que estamos metidos. Sin embargo, es curioso porque hay datos como este, donde se demuestra que la zona urbanizada del planeta en realidad es muy pequeña. Se habla de un 0,6 a un 1% de la superficie total del planeta. Sin embargo, la población urbana ocupa un 62%. Entonces, ahí hay una desproporción, datos simplemente que seguramente también ustedes conocen, pero que conviene tenerlos ahí siempre como muy vivos, ¿no? Se, bueno, esta es la proporción, ¿no? Entre zona urbanizada y todo lo demás de la población. Se dice que toda la población mundial cabría, o sea, estamos hablando de 7,000, y ahorita ya estamos casi en los 8,000, pero 8,000 millones de habitantes, pero cabrían prácticamente, no prácticamente, cabrían en el estado de Texas a una densidad de 11,000 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, en realidad, creo que ni siquiera es un tema de población o de sobrepoblación, como a veces se quiere ver, sino del uso de los recursos y de la distribución de esta población. Hay que pues, tomar en cuenta y subrayar que a partir del 2019, del 2020, cambiamos, hubo dos eventos básicamente, que fue la pandemia del COVID y la guerra en Ucrania. Hoy tenemos además otra guerra en Palestina. Pero esto sí vino a cambiar la forma en la que usamos y vivimos los espacios públicos. Repito, esto que estamos haciendo es producto directo de la pandemia. Si bien es cierto que ya había algunas posibilidades de comunicarnos a distancia, obviamente, no como con la intensidad y como lo hacemos hoy en día. Y esto nos cambió o la percepción al menos, pero sin duda el uso de los espacios públicos. Fueron muy impresionantes algunas imágenes que vimos en prácticamente todas las ciudades vacías, toda esa infraestructura instalada de todo tipo, comercial, de agua, de transporte, vial, etcétera, totalmente vacía. Y surge y pone en evidencia el hacinamiento, los problemas de la vivienda. Por eso insisto en que no es posible divorciar el tema de la vivienda, el tema de la movilidad de en los espacios públicos. Hoy, por ejemplo, en esta foto que vemos abajo, estos personas que van en su bicicleta llevando pues, comida, etcétera, medicinas, qué sé yo, es algo que antes no se veía. Hoy son parte del paisaje urbano, son parte del escenario en el que tenemos que interactuar y al que tenemos que darle alguna respuesta. Por supuesto, insisto, pone en evidencia las deficiencias de la vivienda, sobre todo de aquellas viviendas pues, sociales donde el espacio es muy reducido, donde no hay espacio
como se tuvo que tener para estar en una habitación un niño con una educación primaria y en la otra con educación secundaria y en la otra el señor trabajando y en la otra qué sé yo, en fin, todo esto lo puso en evidencia, todos ustedes lo conocen muy bien, pero también el tema de la guerra, que pareciera que pues sí había brotes en todo el mundo, pero otra vez se volvió un tema global, un tema internacional, no solamente por los efectos destructivos pues depredadores de cualquier guerra, como lo vemos ahí, por las víctimas directas, sino otros efectos como estos efectos que tuvieron en el comercio internacional. Estas son las filas que había en las fronteras europeas por esos cierres, y además con la pandemia de transportes y de contenedores. Por supuesto que en esta época que hemos estado viviendo eh, pues de demanda de equidad, demanda de igualdad, demanda de pues sí, eso de igualdad en muchos sentidos, no nada más económico, sino de género, de salud, de infancias, en fin, de todo esto que implica lo que es realmente la equidad. El espacio público se vuelve un protagonista fundamental de este conflicto del que hablábamos. Es este el tema fundamental. Eh, a veces cuando los arquitectos somos muy dados a eso, ¿no? A hacer estos proyectos prístinos, nítidos, de espacios, con un diseño muy elaborado, y en fin, y en realidad pueden tener este uso. Yo ahorita no me voy a meter a discutir otras cosas. Esta es la realidad, no otra, ¿no? Esta es una reacción a esto mismo, a esta falta de equidad en el espacio público. Es curioso que todas estas protestas en todo el mundo utilicen los espacios emblemáticos de las ciudades, las principales avenidas, las principales plazas, los principales monumentos, sean el foco de atención de todas estas demandas, porque tienen una gran fuerza simbólica y una gran fuerza metropolitana de visibilidad, ¿no? Por cierto, ahí intercalé una escena de la película The Joker, porque, pues bueno, pareciera que la realidad imita al arte o el arte imita la realidad, no sabemos, pero creo que viene mucho al caso. Escenas como esta que son fantásticas porque además utilizan esto es en la Fifth Avenue frente a la Trump Tower, por cierto, ¿no? Recordarán aquel episodio de este hombre afroamericano que fue pues asesinado por la policía en Minneapolis y desató todas estas protestas, pero en este caso, aprovechando la pandemia, que no había nadie, esto es Fifth Avenue, insisto, en Nueva York, pues hicieron esta protesta usando estos elementos del lenguaje urbano, de las líneas amarillas de tránsito, la misma pintura amarilla, creando todo una consigna, una protesta visible en todo el mundo, a pesar de que era en una sola calle, pero que trasciende esta pues esta localidad, ¿no? Y todo esto lo pongo porque son usos del espacio público, son usos. Yo, yo quiero simplemente tratar de retratar, tratar de reflejar, tratar de exponer cómo se usa el espacio público y no emitir juicios sobre él. Todos conocemos estas protestas, todos estos reclamos aquí en la Ciudad de México, esto es de la Ciudad de México, seguramente ustedes, algunas a lo mejor hasta participaron, ¿no? Pues ahí está el uso del espacio público. Esto es actual, estas son fotos actuales, si algunos de ustedes están en CEU, pues están probablemente ahí muy cerquita de ahí, ¿no? Esto es una foto de CEU, pero también esta es la Universidad de Columbia, es Berkeley y es París, ¿no? Ese es el espacio público. Y no nada más el espacio público tradicional como el que conocemos. Digo, obviamente son campus universitarios. No podemos dejar de hablar de sostenibilidad, de contaminación, de polución cuando hablemos de urbanización, cuando hablemos de ciudad, porque es, insisto, el gran reto que tenemos y cómo influye, cómo afecta a cualquier intervención en el espacio público y por supuesto a su gestión. La basura, los incendios, en fin, estas fotos dramáticas que hasta tienen algo de cierta belleza. Me recuerda también esta película de Blade Runner, ¿no?
pero es la imagen de un horror, de un desastre, ¿no? Que son estos incendios forestales y pues no podemos desligarlos de la realidad fundamental, por ejemplo, del manejo de la basura, por ejemplo. Y volviendo a la vivienda, volviendo a las condiciones de equidad, pues tampoco podemos separarlo de las condiciones en las que vive la gente. ¿Dónde está aquí el espacio público? Preguntaría como en esa historieta de dónde está Wall-E, ¿no? ¿Dónde está aquí el espacio público? ¿Cuál es el espacio público? ¿Qué valores tiene? ¿Qué calidades tiene? ¿Qué potenciales tiene? ¿No? Que a veces los gestores del espacio público no voltean a ver esta otra realidad. O bien, cuando algunos la voltean a ver, pues casi que mejor que ni la voltearan a ver, porque entonces se generan luego estos ejemplos muy desafortunados de lo que llaman vivienda social o vivienda pública, ¿no? Como lo que está arriba. Pero en todo caso, la gente adapta mejor o no, con las condiciones, por ejemplo, de seguridad que lo permite o no, estos espacios residuales que van quedando y se convierten en espacio público. Y también debemos de aprender de ahí. Allá arriba hay un espacio bastante pues desmejorado, lo voy a poner en la esquina superior derecha. Sin embargo, tiene esta franja verde ahí que surgió, nadie la puso, es natural, ahí quedó, y bueno, son pequeños rastros de lo que podemos hacer sin este diseño tan depurado. O vemos abajo el uso, la gente que coloca estas macetas y empieza a armar un espacio personalizado, público, integrado, etcétera. En fin, creo que las imágenes hablan por sí mismas y mi único comentario es volteemos a ver esto, volteemos a verlo, no para transformarlo a lo mejor necesariamente en algo distinto, simplemente, primero, antes que eso, es para poderlo entender, para poderlo acceder a él, ¿no? Y no, muchas veces lo hacemos con los ojos desde afuera, con los ojos de este arquitecto ilustrado, culto, chivarita, refinado, que va y les va a decir, enseñar cómo hacer un espacio público a quien lo vive realmente, ¿no? Y las prácticas, o sea, la trama, lo que la gente hace ahí, las necesidades reales, los deseos, y vuelvo a decir, yo no estoy aquí para juzgar las prácticas, los usos y las costumbres religiosas, sociales, comunitarias, ¿no? De la gente. Pero simplemente como un pequeño paréntesis, vemos arriba una comunidad que se reúne ante la falta de agua y se crea inmediatamente un espacio público, una asamblea, una comunidad, un momento que surge del espacio público. Ahora bien, por otro lado, ya lo hemos estado revisando un poco y mencionando, los espacios tradicionales se han convertido en esto. Esta es la Ciudad de México, Paseo de la Reforma. Las tomé, quiero decirles también que Perla lo sabe, yo soy un empedernido caminante, adoro caminar las ciudades y mucho la Ciudad de México, la camino tanto como puedo. Y además, pues con la facilidad que tiene ahora uno de tomar fotos, pues es muy fácil tomar estas imágenes. Entonces, estas las tomé yo caminando seguramente antes de una marcha, qué sé yo, pero lo interesante es ver la transformación de ese espacio público. Muchos de esos espacios, a lo mejor, si ustedes están muy jóvenes, no recuerdan esto de otra manera, ¿no? Porque esto ya tiene un buen rato de estar así. Esa es la realidad, ¿no? Y estos son los espacios más emblemáticos centrales de la ciudad, ¿no? Cómo se han venido transformando o están en proceso de transformación de otra manera, no la manera tradicional en la que hemos normalmente eh, intervenido el espacio público, ¿no? Más imágenes sobre lo mismo. Y claro, ahí está el contraste con este espacio nítido, eh, limpio y amable, que también es la Ciudad de México y muchas otras, ¿no? En fin, simplemente para contrastar. Me gusta estos contrastes. Sin embargo, bueno, simplemente ahora decíamos, ¿cuánto cuesta cuánto cuesta el espacio público? Aquí hay un ejemplo,
porque esto es importante. A veces se habla poco de esto, es decir, porque hay una comparativa simplemente del el PIB a nivel ciudades y el PIB a nivel país. Vemos en dónde se ubica la Ciudad de México. Hay un PIB de 22.800 dólares per cápita contra Zúrich, que tiene 90.000, Toronto 70.000 o Nueva York 78.000, por decir algo. Aquí en la gráfica es como más claro. Es importante saber también cuál es nuestra realidad y eso cómo explica lo demás. Y no solo eso, ahorita vamos a ver otros datos. O en el caso de los países, pues también es como muy evidente. Sin embargo, ¿cómo repartimos ese presupuesto? Aquí hay una gráfica, bueno, una gráfica del presupuesto de toda la Ciudad de México, que son 228.000 millones de pesos al año, y cómo lo distribuimos. Es decir, aquí se ve claramente cómo se dedica un 33% de ese presupuesto a lo que se le llama, así está en el presupuesto, son datos tomados de la página de finanzas de la Ciudad de México, transformación urbanística y espacio público, un 33%. Nada más que aquí incluye pues un montón de cosas, ¿eh? Perdón, este es Barcelona, perdón, o me pasé, perdón, ya me pasé. Uy, voy a regresar. Ahí está la Ciudad de México, perdón. Ahí está la Ciudad de México donde dice habitabilidad, servicios, espacio público, infraestructura, se le dedica un 32%. Aquí viene servicios de transporte, vivienda, jardines, calles, etcétera. Y mientras, digo, por poner aquí nada más rápido un ejemplo, se le dedica a seguridad un 20% y a esto que le llaman equidad e inclusión social, que implica un montón de cosas, para algunos programas sociales, en fin, tiene 45%. Es decir, para todo lo referente a cuestiones de espacio público, el presupuesto dedica 32%. Mientras que para compararlo con la ciudad de Barcelona, por ejemplo, esto que le llaman transformación urbanística y espacio público es un 33%, pero no incluye ni vivienda, que le dan un 17%, vivienda social, por supuesto, mantenimiento, un 16%, y equipamiento, 15%, ¿no? Con lo cual, pues ya tenemos casi el 80% del presupuesto público de una ciudad. Es decir, son datos que nos ayudan a entender los déficits que tenemos en la Ciudad de México de este tipo de calidad, sobre todo del espacio público. Aquí tenemos otra gráfica que me resulta muy interesante porque se ven las comparativas entre el número de habitantes, superficie e ingresos por año de estas cinco ciudades, Nueva York, Barcelona, Ciudad de México, Buenos Aires y Bogotá, donde, por ejemplo, la ciudad en los ingresos, la que más ingresos tiene, es la ciudad de Nueva York, tiene 100 billones de dólares de presupuesto contra los 12.600 de la Ciudad de México, millones, o, claro, Bogotá, Buenos Aires está un poco más abajo. Pero lo interesante de esto, y eso es lo que me gusta hacer, comentarlo porque ilustra muy bien en dónde estamos parados. Si ese presupuesto anual lo repartiéramos entre cada ciudadano y le diéramos a cada uno lo que le toca de ese presupuesto, para que por sí mismo comprara su jardín, sus árboles, regara, y su policía, se transportara, pusiera la luz de la calle, etcétera. En la Ciudad de México nos tocarían $600 al año contra 12.280 que le toca a cada ciudadano en Nueva York o 44.000 en Barcelona. Es decir, esa es la diferencia de un espacio público al otro, de una calidad de transporte al otro, ¿no? Esa, digamos, cuota per cápita del presupuesto. Ahí lo vemos, digamos, ilustrado, la que mayor, claro, por eso hay que compararlo con el número de pobladores, ¿verdad? Pues estoy hablando también de una proporcionalidad, pero aún así, lo que Barcelona ocupa o que le aporta del presupuesto global, pues es todo este porcentaje comparado con Nueva York en azul o las tres ciudades latinoamericanas en estos tres colores. Por supuesto que son otras las necesidades, son otras las condiciones, y por eso empecé con el tema del PIB, pero
de alguna manera refleja. ¿Qué quiero decir? Que hay que dedicar más dinero del presupuesto al espacio público y que hay que recaudar más también, ¿no? Haciendo este tipo de ejercicios que me encanta hacer entre números, gráfica y espacio, esta es una gráfica de lo que ocupa en espacio el área de conservación, que anda alrededor en la Ciudad de México del 58, a veces en algunos hay 58, 50% más o menos de área de conservación, y el resto está, digamos, en esta gráfica dividida entre vivienda, otros usos, espacio público y vialidad, más o menos con un porcentaje de vivienda del 47% de superficie en suelo, un 24% de otros usos y un 15% de espacio público y un 14% de habitación. Si nosotros hiciéramos el ejercicio de agrupar todas las viviendas que ocupa la Ciudad de México, que estamos hablando de alrededor de, son 2.600.000 unidades de vivienda, según el INEGI, con un número más o menos promedio de 120 metros cuadrados por vivienda, y las agrupáramos todas juntas en dos niveles, ocuparía un 23% del porcentaje de toda la ciudad. Si este mismo ejercicio lo hacemos con 4 niveles, estaríamos ocupando el 12% de la superficie total. Si nos vamos así con 6 niveles, estaríamos ocupando el 8%. Y si nos vamos a 8 niveles, estaríamos ocupando el 6%. ¿Qué quiero decir? Pues que la redensificación de la cual tanto se ha hablado, la reagrupación, la redistribución de las unidades de vivienda ayuda a descongestionar y, véanlo en esta gráfica, en las cuatro son estos con 2, 4, 6 y 8 niveles, mantengo fijo, por supuesto, el área de conservación, el área de otros usos y vialidad, y reduzco vivienda de las 14%, las 8.000 hectáreas, a un, eh, bueno, aquí es la misma la gráfica, aquí en error, pero ¿cómo se reduce la vivienda de 23% a 6%, y el espacio público puede crecer de 39% a 56%, dejando fijo otros usos y vialidad? Simplemente como ejercicios para visualizar lo que estamos haciendo, cómo lo hemos hecho y qué hemos hecho en nuestra ciudad. Ahí está la gráfica resumida en calles y cómo se va reduciendo el área de superficie de contacto conforme vamos subiendo en densidad. Ahí lo hemos puesto de otra manera, como digamos en esta, cómo se conserva, se reduce el área de vivienda de 18 a 6%, y se aumenta de 6% al 18% el área de espacio público. Es decir, se invierten los porcentajes. Y entonces, insisto en que la vivienda no puede separarse de la calidad y de las ventajas del espacio público. Pero la vivienda, que normalmente se piensa, por eso la acabo de partir, cuando hacemos una vivienda hacemos la mitad de la vivienda. La otra mitad es justamente espacio público, escuelas, transporte público y hospitales, entre muchas otras cosas. Pero es decir, pensar que cuando se hace la vivienda solo se hace la mitad, la otra mitad está fuera de la vivienda, ¿no? Eso es fundamental porque incide en la forma de gestionar los espacios públicos, ¿no? Y por supuesto la infraestructura azul, estoy hablando de agua, redes de internet, equipamiento cultural o infraestructura verde, que ahí creo que faltó, ahí está, infraestructura verde. También es parte de esa otra mitad, o yo no sé si 3/4 o más, de lo que es gestionar y hacer la vivienda. Los estándares que pide esta vivienda, pues es un poco esto mismo, que no quisiera aburrirlos leyendo, pero por supuesto que sea una buena construcción, que la localización no esté alejada de un centro metropolitano, el mantenimiento que sea adecuado. Y insisto, ¿cuánto cuesta? ¿Y quién paga esto que estamos hablando, esta segunda mitad y hasta la primera, creo yo? Pero ¿de dónde sale? ¿Quién lo paga? ¿O cómo se comporta esto? Bueno, aquí les voy a presentar una, unas gráficas, o sea, esto
estas imágenes pretenden un poco decir esto, ¿no? ¿Cuánto cuesta y quién paga? Un poco el fenómeno que se ha venido dando, visto desde el punto de vista, digamos, estrictamente económico del valor del suelo. En una gráfica, en un eje tenemos el valor del suelo y en la otra la distancia, digamos, de un centro metropolitano, BDC, porque está tomado del libro de Alain Berthaud, Order sin diseño, es un Business District Center, ¿no? O sea, un centro metropolitano. Normalmente el valor del suelo agrícola pues, es bastante parejo, previo a la urbanización, llamémoslo así, y el valor de la urbanización tiende a subir un poco conforme nos alejamos por la distancia a la cual hay que llevar materiales y mano de obra. Sin embargo, inversamente, el valor del suelo urbano, pues evidentemente, una vez urbanizado, pues va creciendo con esta curva conforme se acerca a este centro. Es algo bastante obvio y lógico que todos sabemos. Pero ¿cómo se distribuye ahí el espacio? Bueno, esa línea representa la distancia, digamos, de costo y máxima del transporte que puede ser viable todavía, hablando de 20, 25 kilómetros más o menos, dependiendo de las condiciones topográficas, etcétera. Pero evidentemente tiene un costo que va subiendo conforme se va alejando de ese centro, evidentemente. Y esa intersección entre estos distintos costos y estas distintas magnitudes es lo que marca con una puntualidad muy exacta los límites físicos de la ciudad y sobre todo los límites formales y los límites informales de la ciudad, es decir, informales en aquellos lugares donde la economía tiene que ser una economía emergente, una economía esto informal, es decir, no dentro del mercado normal de suelo o de habitación o incluso de transporte, porque incluso el transporte también se vuelve a veces está informal, y crea estos rangos de límites urbanos, ¿no? Es decir, es ver la forma de la ciudad desde esta perspectiva meramente del valor del suelo, ¿no? Y vaya que la retrata muy bien, ¿no? Este es el índice de la renta, por supuesto, pues tiende a ser cada vez más alto conforme nos acercamos o alejamos, según se vea, del centro urbano, y es ahí, en estas franjas que acabamos de delimitar, de acuerdo a estos valores económicos, donde se ubican los distintos equipamientos, viviendas, etcétera, ¿no? Es clarísimo, es la vivienda residencial plus en donde está, la vivienda media, equipamientos, vivienda social o viviendas informales. Obviamente este es un esquema, digamos, eso, esquemático general, puede tener ciertas variaciones, ciertas alteraciones, pero nos da una idea muy clara de lo que generan este sistema y estos valores. Ahora, ¿qué es lo ideal? Me regreso, pues que esta vivienda informal y social pase a este rango, a esta franja espacial, ¿no? Y que en cambio todo esto se vuelvan áreas verdes protegidas. ¿Cómo lograr eso? ¿No? Aquí se ve un esquema radiocéntrico por valores del suelo de la ciudad. El valor del suelo determina con gran precisión la ocupación del territorio, ¿no? En fin, quiero mostrarles, para ya no ocupar demasiado, creo que ya me pasé mucho el tiempo, bueno, los centros financieros y de habitación más cercanos. Esta es la gráfica tomada de la encuesta de origen y destino que ustedes deben conocer, pues bueno, habla por sí misma, ¿no? Hacia dónde está. Pero quiero mostrarles otra. Este es el rango, el mapeo de los viajes de Uber, con la frecuencia de viajes de Uber que se dan en la ciudad. Fíjense dónde están concentrados, ¿no? Este es Ámsterdam, Parque México, ¿no? Este es Insurgentes y este es el eje de Reforma. Esta herradura que crea, pues porque ahí están concentrada toda la equipamiento, infraestructura, centros de trabajo, etcétera. Este es el mapa completo de generación de viajes de Uber, ¿no? Es ese. Y si lo detallamos, vemos qué colonias están aquí, qué servicios hay, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues bueno, este es un ejercicio que hemos hecho de mapear en la Ciudad de México los espacios públicos, pero que tienen resguardo el gobierno de la Ciudad de México y que desde mi punto de vista no tienen ningún uso adecuado o su uso están más bien subutilizados y que podrían admitir
vivienda. Estos son predios que son corralones, por ejemplo, en el centro histórico, en la colonia Tránsito, en Álvaro Obregón. Son predios con buenas superficies, ¿no? 15,000 metros, 16,000 metros, que fácilmente podrían ser densificados y con vivienda social. ¿Por qué? Porque el suelo, que es justamente toda esta gráfica que les acabo de mostrar, pues se elimina aquí ese valor con esta aportación, digamos, del gobierno de estos suelo mal utilizado o subutilizado. O también desde el punto de vista privado. Este es un rápido, un esquema muy rápido de un estacionamiento. Aquí está esta área, un cajón, mide esto, un cajón normal, son 11,25 metros cuadrados, una vivienda, digamos, media de 67,50 metros cuadrados equivale a 6 cajones, con circulaciones 2 cajones, 22, que con el reglamento actual, que pide, por ejemplo, un cajón cada 30 metros cuadrados, podríamos hacer alrededor de 333 viviendas de un nivel en un estacionamiento de un centro comercial que no sirve para nada más que para guardar coches, ¿no? Entonces, si esto pudiera ser permitido, se pudiera hacer una gestión público-privado para lograr esto, estábamos haciendo la vivienda en esa gráfica que yo les puse, pues cerca de esos espacios públicos. Este es otro ejercicio que hicimos para Tuxtla. Este es el centro de convenciones de Tuxtla y infraestructura que tiene en el centro. Todo lo amarillo son estacionamientos. Todo lo que hicimos fue señalarlos y luego juntarlos. Entonces, todo el espacio abierto que se está desperdiciando puede ser convertido. O sea, ese es el área de todos esos estacionamientos junta, ¿no? Me parece un desperdicio territorial verdaderamente monstruoso. Bueno, pues estos son el número de planetas que necesitaríamos para tener una calidad de vida, digamos, como el de Estados Unidos en otros sitios. Necesitaríamos 5 planetas como el que tenemos para lograr esto. Pues claramente no los tenemos, ¿verdad? Tenemos nada más uno. Y es este empleo arbitrario, abusivo, excesivo, tonto, torpe de los recursos que sí tenemos, entre otros el espacio público. Y una gráfica del índice de pobreza en distintas áreas del mundo, ¿no? En Latinoamérica es la amarilla, pues no falta, digo, es claro, ¿no? La estadística. Y bueno, simplemente dejarles aquí digo, a reserva de que comentemos esta breve, pues, bueno, ni tan breve, perdón, este recorrido por esta, insisto, espacio público y o lugar común y cómo gestionarlo o hacia la gestión. Yo creo que hemos abusado también de esta programación del espacio público y creo que nos hemos vuelto a no ver los espacios naturales, los bosques urbanos, que en este momento serían mucho más importantes. Y ayer mismo pasaba yo por Ceú y veía, hay una gran cantidad de espacio que la gente no lo recorre, pero eso es lo maravilloso de esa reserva, ¿no? De que está ahí y también se puede uno meter, pero no necesitan los andadores y las banquitas, a lo mejor se puede tener. Quiero simplemente transmitir que esta idea del espacio público como parque temático o shopping mall, a lo mejor eh, pues ya pasó a mejor vida. Y bueno, esta imagen me gusta mucho, termino aquí, porque es un edificio totalmente moderno, ¿no? Con estos vidrios reflejantes, una fachada muy impermeable, que no deja ver lo que pasa adentro, pero lo que sí deja ver y refleja Santa Fe, lo que pasa afuera, ¿no? Esta desproporcionalidad, esta inequidad y desigualdad que está ahí nada más enfrente, ¿no? Lo está reflejando, es decir, esta fachada ultramoderna que pretende transmitir progreso, modernidad, eficiencia, qué sé yo, pues se está transmitiendo la realidad tal cual, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejo y sigo aquí para comentar y lo que ustedes consideren.
Sí, sí, muchas gracias, maestro, Ernesto. Y sí, ya, creo que nos puso a reflexionar mucho sobre la importancia de gestionar el espacio público. Y bueno, incluso ya en el chat han puesto algunas preguntas, por si gusta ir también revisándolas. A nuestros asistentes les comentamos que posteriormente a la presentación del maestro Ernesto, continúa la doctora Perla, que también nos va a hablar Claro, de esta importancia, ¿no? De lo que venimos mencionando del espacio público. Y ahora sí que para que vayan haciendo sus preguntas en el chat y nos ayuden posteriormente nuestros ponentes a darles respuesta a las preguntas. sí, Y claro. bueno, pues justo, ¿no? Que entender y mejorar para pues nuestras ciudades y hacerlas más habitables, pues yo creo que es necesario esta interseccionalidad de diferentes disciplinas, ¿no? Y yo creo que en el coloquio es lo que hemos querido plasmar. Incluso cuando hablamos de movilidad, pues hablamos desde muchas otras cosas más, ¿no? O sea, desde el tema de la planeación, incluso de la vivienda, de cómo se gestiona los diferentes usos del suelo, pero también cómo se tiene que regular el mercado, cómo se da también la urbanización en nuestras ciudades y que al final esto también pues determina qué tan accesible, qué tan desigualdad vivimos nuestra ciudad, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante pues seguir revisando estos temas, analizarlos para pues mejorar nuestras ciudades y hacerlas pues muchísimo más habitables, porque como comentó también el maestro, pues digamos que habitamos sí en nuestra vivienda, pero también cómo habitamos nuestro entorno, ¿no? O sea, digamos que 50% puede ser esta parte de la vivienda, pero el otro 50 y a veces muchísimo más también dependiendo nuestras prácticas es en el espacio público. Entonces creo que ahí es importante la gestión de este. Y bueno, ahora le voy a dar la voz a la doctora Perla, nada más igual déjenme presento un poco cómo es el recorrido, ¿no? De la doctora Perla en la academia. Bueno, ella lleva ya bastante tiempo realizando estudios, ¿no? Sobre el tema de la ciudad. Es licenciada en promoción de la salud por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con mención honorífica, es maestra en planeación y políticas metropolitanas de la Universidad Autónoma Metropolitana, premiada con la medalla al mérito universitario y doctora en sociología también por la UAM, con una propuesta teórico-metodológica para analizar y reducir desigualdades urbanas. Y bueno, desde la academia busca acuñar el concepto espacio público saludable, por ello realiza investigación e intervención con enfoque en promoción de salud en el desarrollo urbano de Ciudad de México. También es profesora de asignaturas de promoción de la salud comunitaria y legislación sanitaria en la UACM. Y bueno, también es parte, ¿no? De nuestro coloquio de Ciudad en Movimiento como parte del comité académico. Y bueno, también fue miembro del Consejo Técnico de Movilidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y en ese periodo, pues se promulgó la Ley de Movilidad. También formó parte del Consejo Técnico de Planeación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, participando con su enfoque a favor del peatón y la caminabilidad segura y agradable. Y bueno, pues ahora sí le cedo la palabra a la doctora Perla. Hola, buen día. Gracias por la invitación. Gracias, Ernesto, por estar aquí. Efectivamente, como bien lo dice Ernesto, justo tenemos casi 15 años de conocernos y nos conocimos precisamente en una gestión, una banqueta. Quiero decirles que imagínense tener esta, esta potencia que él tiene de conocimiento, de práctica, de experiencia, que haya sido un servidor público y que haya sido en verdad de los únicos, y no es para mí, digamos, creo que es el mejor servidor público, funcionario público que tenía esta interlocución con los ciudadanos y yo la verdad es que siempre voy a estar muy agradecida, siempre voy a reconocer su trabajo porque él siempre estuvo presente, pendiente de cómo podíamos gestionar juntos, él desde su posición en la autoridad del espacio público y yo como una ciudadana estudiosa del fenómeno peatonal, pues siempre te voy a agradecer muchísimo tu conocimiento y tu entrega, Ernesto. Qué bueno que estamos compartiendo este espacio, pero ya se dieron cuenta los asistentes el nivel, la calidad de persona que tienes. Pues bueno, después de esta gran porra que se la merece Ernesto, pues rápidamente voy a bajar, o sea, Ernesto, gracias, nos ha dado una mirada, en verdad, muy, muy amplia. Yo voy a bajar totalmente la mirada y voy a hablar de un fenómeno que estudié en mi tesis de doctorado que se llama la desigualdad peatonal
y específicamente tiene que ver con qué pasa con los espacios que ya han sido gestionados con perspectiva peatonal, ¿no? Bueno, no voy a hablar mucho, simplemente decir que en términos muy vagos, muy rápidos, que es la desigualdad, pues es algo muy elemental, ¿no? Comienza con el principio de que unos acumulan y la escasez de otros, ¿no? Entonces, esto se manifiesta en muchas cosas, ¿no? Distribuciones asimétricas de poder, de recursos, de interés, y bueno, y a veces ni siquiera tiene sentido para algunas personas, y por eso es que también voy a empezar a hablar que para yo hacer este rastreo de la desigualdad peatonal, ocupo tres esferas, que es la espacial, que justamente la vimos con mucha claridad en lo que nos ha comentado Ernesto, el tema gubernamental, porque sí tiene que ver muchísimo, ya lo vimos aquí, cómo se gasta, cómo se gesta, ¿no? El tema de que pues nos acaban de demostrar que el espacio público necesita mucho más dinero, pero sin embargo no hay que olvidar también los elementos naturales que sí tiene todavía la ciudad y el tema simbólico, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos, ¿no? Cosas muy elementales que podemos haber advertido en la presentación de Ernesto, ¿no? Pero también me voy a basar específicamente en estos usuarios que son los peatones, porque ustedes saben que a partir de la ley de movilidad, pero también varios instrumentos de la Organización Mundial de la Salud, sabemos que los peatones son los usuarios vulnerables. Y como también nos decía Ernesto, pues los espacios públicos no son homogéneos, tampoco los peatones son homogéneos. Dentro de la vulnerabilidad de los peatones, pues tenemos personas con discapacidad, personas con movilidad limitada, adultos mayores. Entonces, hay que tener todo esto en el radar, ¿no? Y bueno, yo también esta idea de por qué de repente no se comprende mucho la condición de vulnerabilidad, pero también de mucha potencia que podemos dar los peatones a la ciudad. Yo estaba buscando esta idea original y la encontré en un texto de López Austin, que me puede dar como estos pequeños rasgos de por qué caminar de repente no es valorizado, ¿no? Y lo que tenemos es que se puede interpretar con cansancio, daño, temor a depender del cuerpo, ¿no? Aquí tengo esta cita, la voy a decir puntual. Es una suerte estigmatizadora, caminatas producen cansancio, también caminar algo de daño, estamos expuestos porque estamos, pues estamos exponiendo el cuerpo, ¿no? Que puede dar cuenta de una naciente desigualdad a la hora de caminar, incertidumbre y temor de depender únicamente del cuerpo. Por eso esta es una forma de pensar también los automóviles, ¿no? Es una protección, ¿no? Motorizada. Estas percepciones se perpetuarían en el tiempo porque caminar produce indefensión. Y sí, efectivamente, ¿no? Bueno, pues también sabemos que hay este otro tema que es importante traer a discusión, ¿no? Sobre todo en estudios sociológicos sabemos esta definición que se llama anomia, y es porque se espera cierta conducta aceptada por parte de los peatones, ¿no? A veces, inclusive en pandemia, a propósito de lo que comentó Ernesto, pues sí, en pandemia hasta teníamos en la calle Madero, ¿no? Que unos peatones fueran por un sentido y otros de otro. Entonces siempre se ha esperado una conducta ejemplar de los peatones, ¿no? Y por eso se cree que nosotros incumplimos, que somos transgresores, que nos ponemos en riesgo, que somos flojos, que no usamos los puentes antipeatonales, que somos impredecibles, que somos lentos, todo esto, ¿no? Que no tenemos una conducta adecuada. Y todo esto lo estoy mencionando porque es importante agregarlo a la fórmula de la gestión, ¿no? Bueno, no quiero ir en detalle en esto, pero simplemente decirles que hay desigualdades estructurales, como la que nos está enseñando Alberto, ¿no? Perdón, Ernesto, de cómo tiene que ver, cómo están organizadas las ciudades, cómo hay que concebirlas. Eso puede ser desde una estructura, la desigualdad de las ciudades, y ahí nos vamos, vean, voy desde lo macro y voy bajando hasta llegar al peatón. Y bueno, pues también tratar de registrar en Ciudad de México, este es un estudio de Ciudad de México, que es todo lo que sí podemos pensar que ha favorecido la caminata, ¿no? No me voy a detener muchísimo, pero también registrar quiénes son las personas de la agenda peatonal, y esto es muy importante para la desigualdad peatonal, porque estos podrían ser, no digo podría ser, son los primeros defensores de la causa peatonal. Y aquí también nos damos cuenta, esto es muy importante también para la gestión, saber quiénes son los actores que están ahí, quiénes son. Sabemos que a veces causa muchísima contradicción el tema de quitarle espacio a un auto por darle beneficio al peatón en cuanto a sus zonas de resguardo, por ejemplo, ¿no? Entonces sabemos quién va a hacer trabajos de gestión, pues que miren, ¿no? Los actores fundamentales, principalmente está constituido por activistas, especialistas, consultores, cronistas 20%, ONGs, 9% gobierno,
Y esto es importante porque más adelante, si da tiempo, voy a poder comentarles cómo es que se expresa la desigualdad en torno a la acción gubernamental, que muchas veces no comprende la agenda peatonal, ¿no? En sentido de, por ejemplo, la ley de movilidad que establece que pues el usuario prioritario es los peatones, ¿no? La academia que estamos empezando, por eso es tan importante lo que hace el PUEC, ¿no? En tema de movilidad, 7% la iniciativa, la IP, la iniciativa privada, y 2% los medios de comunicación. Aquí tienen este primer rastreo que sí ofrece este estudio que hice durante mis estudios de doctorado. Bueno, estos son los logros que tienen los actores peatonales, no me quiero distraer mucho en esto, pero lo más que se ha hecho desde el ámbito de los activistas es generar interés en la agenda peatonal. Bueno, también qué es lo que han hecho los actores peatonales, sabemos que van desde finalmente lo que también nos comentó Ernesto, ¿no? El urbanismo táctico, eso quiero que lo sepan que es una actuación de activistas de los principiantes, los que tienen más tiempo en la agenda peatonal, pues ya sabemos cómo gestionar, contamos con aliados como en su momento lo fue Ernesto, y bueno, pues esto creo que es importante saber cuando queremos mitigar algún tipo de desigualdad, ¿no? Bueno, las limitaciones, aquí igual, otra vez ya lo sabemos, el financiamiento, compromiso con el gobierno, y aquí vemos en esta imagen que vean dónde se concentra, de hecho, la actuación también de los actores peatonales, se concentra exactamente lo que nosotros llamamos la burbuja, ahí lo ven bastante bien, ¿no? Cuauhtémoc, Benito Juárez, Coyoacán, y vean, en la periferia no llegan, y esto va en plena coincidencia justamente con lo que nos acaba de comentar Ernesto. Bueno, la dimensión gubernamental, porque ¿cómo podemos saber cómo actúa el gobierno con respecto a que está generando una desigualdad, ya sea que le esté mitigando o le esté exacerbando? Eso es muy importante saberlo. El desempeño en derecho a la movilidad y acciones de gobierno. Y aquí tenemos, hay evidencia para demostrar que las desigualdades pueden evitarse o subsanarse con una amplia gama de intervenciones públicas. Sí, sí le toca al gobierno, por lo menos en Ciudad de México. Aquí vimos la ley de movilidad, quiénes eran los que intervenían, etc. Pero aquí hay algo que es muy importante. ¿Cuáles son los indicadores que se propone el propio gobierno, sobre todo cuando estamos hablando de un derecho? Es muy importante hablar del derecho a la movilidad porque de ahí nace justamente la ley de movilidad, que justamente lo que estaba haciendo que en varias legislaturas anteriores estuviera atorada era porque no se podía concebir como un derecho, pero a partir de su promulgación en 2014, pues sí tiene esa instrucción de cumplir con un derecho, el de la movilidad. ¿Y cómo se convierte un derecho en acción gubernamental? Pues los parámetros que se puso el propio gobierno es elaboración de programas de rehabilitación y recuperación de infraestructura peatonal que cumplan con criterios de accesibilidad, que esto sabemos que lo hizo bastante bien la Autoridad del Espacio Público y que vemos que son ejercicios que notoriamente hacen, por ejemplo, las alcaldías y que no están a ese nivel. Ahora lo vamos a ver. Y aquí otra vez se vuelve el tema numérico, ¿no? Cuantitativo, número de metros cuadrados de espacios y número de elementos peatonales construidos, recuperados o rehabilitados. Sin embargo, la ley de movilidad se promulga en 2014. Cuando se trata de hacer un primer rastreo en 2018, sabemos que todavía no se contaba con una medición respecto al cumplimiento de esta implementación. A pesar de que vean estos indicadores, por ejemplo, las alcaldías no sabían cómo registrarlo, ¿no? De hecho, aquí en el desempeño, cuando yo pregunto en 2017, 2021, cómo lo están atendiendo las alcaldías, por ejemplo, vean, este es un tema un tanto pues relevante porque las propias alcaldías que son las que están cercanas a los peatones, a los vecinos, inclusive dentro de sus parámetros consideraban que la infraestructura peatonal cumplía con el desempeño a la movilidad, el derecho a la movilidad. Bueno, no quiero abundar muchísimo, pero sabemos que en su momento quien tenía que estar pues evaluando cómo va el desempeño de un derecho es la Secretaría Ejecutiva, pero después llega este nuevo gobierno y bueno, pues lo desaparece y se convierte en licencia ejecutora. Y quiero decir con esto que es como jugar serpientes y escaleras, porque a veces es comenzar una nueva medición, una nueva interpretación, ¿no? Y bueno, también habíamos en análisis que hizo en el 2019 el actual gobierno a través del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, es que el gobierno anterior no fue referido con buen desempeño. Y entonces desde 2019 se está definiendo una metodología para emitir recomendaciones. Hoy día todavía no tengo rastreo exactamente de cómo va ese desempeño, pero también lo que nos dimos cuenta en ese informe, a propósito de lo que decía Ernesto acerca de lo conflictivo que puede suceder, que puede significar la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Por ejemplo, en este informe se tiene noticias de que
se pensaba que las organizaciones en la administración pasada, es decir, la de Mancera, la que terminó en 2018, las organizaciones sociales trataban de controlar al gobierno. Aquí cito textualmente: la estrategia preferida por las organizaciones fue la de tratar de controlar al gobierno, exigiendo que diera cumplimiento a lo mandatado independientemente de los problemas que se hubieran detectado. Entonces aquí vemos que hay como un cierto choque entre dos actores súper necesarios para pues trabajar en contra de la desigualdad peatonal. Bueno, también sabemos que hubo este esfuerzo de los legisladores, se atravesó la pandemia, lo único que se logró es generar la Carta de los Derechos del Peatón, y todo esto lo estoy trayendo a colación para poder medir el desempeño del gobierno a fin de poder reducir la brecha de la desigualdad peatonal, ¿no? Y bueno, también lo que sabemos es que las personas, cuando les preguntamos qué les gustaría interpretar como un derecho a la movilidad peatonal, ellos nos piden cosas que no están en el radar del gobierno. Por ejemplo, entre ellas que haya mayor difusión de que los peatones tenemos derecho a un 6%, aquí también la participación social. Pero vean, no es gratuito que las personas también asuman que tienen poca forma de intervenir, de pensar o de ser consultadas. Pero lo que sí nos piden, y que también va en coincidencia con lo que está relatando el gobierno en su momento, es dotar de infraestructura. O sea, no hay otra evidencia para darnos cuenta que se cumple con el derecho a la movilidad a fin de reducir la desigualdad peatonal, que es con obra, ¿no? Inclusión y accesibilidad, aquí vamos 23, 15%, cumplir con la normatividad. Pero estos aspectos que sí están como del lado de la ciudadanía, pues habría que hacer, y esto creo que lo podemos hacer también desde la academia, pues tratar de hacer mayor difusión de que los peatones tienen ¿derecho a qué? Pues a buenas obras, mantenimiento, ¿no? Y que las personas participen más, ¿no? Y bueno, también sabemos que el gobierno tiene que capacitarse, ¿no? Porque si no puede ser generador de desigualdad, ¿no? Tiene que tener capacidades para saber exactamente qué tipo de circunstancias hay que mitigar, ¿no? En este caso sabemos que si las alcaldías, los municipios tienen capacidades limitadas, pues no van a ayudar pues a capitalizar un buen control, o no control, pero un buen desempeño de derechos, ¿no? Derechos humanos. Bueno, aquí está un ejemplo, es rapidísimo, es la Glorieta Etiopía, que no sé si tú hayas trabajado en este proyecto, Ernesto, pero bueno, sabemos que ganó premios. Aquí lo que nos damos cuenta exactamente este tipo de proyectos donde se trabaja específicamente para que todo esté ordenado, ¿no? La franja peatonal, el tema del comercio, etc. Bueno, aquí estoy haciendo un rastreo. Y esto solamente es con propósitos metodológicos. Yo creo que si queremos entender cómo se desempeña el derecho a la movilidad, si se está mitigando la desigualdad peatonal, tendríamos que fijarnos en la especificidad de un espacio, ¿no? Bueno, no voy a hablar de la glorieta, pero esta glorieta tuvo premios, ¿no? Se hizo una inversión pues interesante, y bueno, pues fue como una de las acciones más notorias. Pero viendo precisamente a largo plazo, a propósito de lo que también nos comentó Ernesto, pues sí, los espacios públicos deben estar preparados para pues fortalecer a la comunidad, a la sociedad en momentos de pandemia, ¿no? En este caso, al tener espacios amplios, pues podemos tener un kiosco de la salud, ¿se acuerdan que sirvió para hacer estas pruebas? Pero también podemos tener ahí a las personas, y también podemos tener a los comercios utilizando el espacio público. Esa debe ser una de las constantes pues de ahora y para siempre, ¿no? Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Bueno, también decir que quien más padece la desigualdad peatonal, en mi caso, he referido a los adultos mayores, porque cada vez somos más viejos. Bueno, no voy a hablar mucho en eso, pero es importante, hablando de desigualdad peatonal, que ya empiezo a conducir acerca de lo que es la esfera simbólica. Tiene que ver con que un proyecto no se debe quedar solamente en el proyecto per se, es decir, que ya puse donde corresponde el volardo, ya hice las orejas, ya corté la distancia de los cruces peatonales, y tenemos que aspirar a más. Y en ese sentido es porque al principio, cuando yo empecé mi proyecto peatonal desde la academia, que fue en mi tesis de licenciatura, de qué pasa cuando un ciudadano quiere cambiar una banqueta, pues hay que trascender todavía eso. Y con ello quiero decir que una vez que el espacio ha sido intervenido, hay que comprender los usuarios que hay, sus prácticas, como ya lo dijo Ernesto, y en este sentido me interesa mucho la población adulta mayor, porque bueno, Ciudad de México tiene la edad promedio de 35 años, somos una población envejecida en una ciudad envejecida. Entonces sí hay que tener en cuenta la consideración de los adultos mayores.
porque además los adultos mayores nos van a decir mucho, mucho más de lo que podemos ver a simple vista, personas que todavía podemos caminar de forma, pues, no cómoda, ¿verdad? Pero sí que todavía podemos sortear situaciones, ¿no? Inclusive también aquí vemos adultos mayores que al no saber que tienen derechos o haber crecido toda su vida en una ciudad que tiene consideración por el automóvil, pues nos echamos la culpa, ¿no? Decimos que tenemos el mal hábito de no cruzar las calles en el semáforo, entonces pasan los carros. Ese tipo de cosas tenemos que dar la vuelta, porque este tipo de discursos siguen reforzando la desigualdad peatonal, ¿no? Aquí tenemos que para cruzar hay que correr. Bueno, yo hice esta entrevista con adultos mayores de los sitios y fíjense que es muy importante tenerlos en cuenta porque a pesar de que esta obra fue premiada, por ejemplo, estos estribos que se ven en la imagen que dice 6, por ejemplo, los adultos mayores no alcanzan a verlas y a veces se han tropezado. Entonces también hay que tener la consideración de grupos que tienen ciertas necesidades y que necesitan utilizar estos espacios, que pueden estar muy bien en el diseño, que puede estar muy bien en el catálogo de materiales, pero que no resuelven a la hora de tener este tipo de usuarios, ¿no? Bueno, esto ya sabemos, ¿no? Que todo el mundo padecemos pues la infraestructura peatonal, pero quien más lo padece son los adultos mayores, ¿no? Por ejemplo, tropiezos, 92% de personas arriba de 65 años y de 21 a 59 años, pues significa el 37%. Aquí quiero hacer como esa nada más, esa comparación de que aunque somos peatones, a propósito de que les decía que los peatones no somos homogéneos, pues sí, tener estas consideraciones que la edad pues nos permite pues no ser tan activos y para sortear riesgos, ¿no? También decirles que, bueno, pues cuando sucedió la pandemia, a través de organizaciones que están ahí insertas exactamente en la glorieta, pues nos pudimos dar cuenta cómo se comportaba, ¿no? La pandemia a propósito de las fotos que nos presentó Ernesto, ¿no? Sí creo que es muy importante ver cómo se comportó la ciudad cuando paró toda esta, pues actividad peatonal. Bueno, y que estas personas de esta organización, me parece, no me atrevo a decirlo, pero están en otros puntos, pero específicamente en esta glorieta han tratado de mantenerla, hicieron en verdad estos esfuerzos para sensibilizar a la población que iba pasando por ahí por el tema de coronavirus, y también eso se espera, que haya aliados, ¿no? Aliados, usuarios de esos espacios que sean aliados del espacio público, porque eso nos va a permitir mitigar la desigualdad peatonal, ¿no? Conservar los espacios, la sana distancia, la limpieza, etc. Eso es lo que queremos, ¿no? Para mitigar. Y bueno, pues la dimensión simbólica, que esta es la parte que me interesa más y que la voy a relatar de forma muy sintética, que tiene que ver con elementos valorativos, cosas que damos por hecho. Y esto me remite a lo siguiente, pues puede que tengamos muy buenos espacios gestionados, que se haya invertido, pero me he dado cuenta que eso no es suficiente y por eso quiero entrar rápidamente al ámbito simbólico y que tiene que ver, como por ejemplo, les decía que esta investigación la hice en pandemia, entonces al no poder entrevistar hice un rastreo sistemático a través pues de un programita que se llama SocialBiz en Twitter y Facebook. Y por ejemplo, aquí vean, normalicen empujar a la gente que camina lento, ¿no? Ese tipo de cosas, efectivamente, de nada sirve que tengamos obras muy bien hechas con personas como estos usuarios que son comerciantes que se apropian del espacio, pero que además tienen cierta correspondencia para mantenerlo bien. Y resulta que sí, seguimos con esta perpetuación, ¿no? Reproduciendo relaciones sociales fincadas en una ideología dominante, ¿no? El peatón no puede descuidarse o distraerse. Esto es lo que nos decía, ¿no? No saben cruzar las calles. Y esto ya es la desigualdad entre peatón y peatón. Entre peatones nos observamos mucho. Este fue uno de los hallazgos de mi investigación. Nos decimos entre nosotros que no sabemos cruzar, que aceptamos el riesgo, nos sentimos o tratamos a otros como torpes, se quejan de otros peatones, presionan el paso de otros peatones, sentir miedo, desconfianza, culpa al peatón, se enoja, se ofende, siente odio, lastima a otros peatones. Y todo esto lo vi exactamente con este Twitter que encontré en 2019, donde una persona hace la pregunta, ¿qué tipo de peatón eres? ¿No? ¿Qué tipo de peatón son? Y esta usuaria dice, yo soy de la que saca los zapatos a los demás. Y ahí me encontré así, desde cosas muy amables hasta cosas en verdad bastante, bastante violentas. Entonces, creo que ahí ese es un tema que le toca a la academia, a la sociedad civil, a los ciudadanos, a la sociedad, tratar de mitigar, porque no habrá obra que
pueda subsanar ese pensamiento, esa desigualdad simbólica, ¿no? Y también lo que decía Ernesto, pues los espacios también deben ser generadores de sociabilidad. Claro que Ernesto nos enseñó pues las dos caras de la moneda. Yo estoy pasando aquí la cara más amable, ¿no? Porque obviamente mi perspectiva es desde la promoción de la salud. La promoción de la salud tiene que ver con evitar el daño, la lesión. Queremos que los espacios cada vez sean más amigables, que las personas pues podamos sentir afecto por ellas, podamos sentirnos seguros, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que queremos? Pues que haya prácticas propias de la sociabilidad, ¿no? Que las personas tengan como esta imagen, ¿no? Que puedan sentarse a platicar una persona adulta mayor en su silla de ruedas. Esto es lo que sí debe también aspirar la ciudad, ¿no? Este tipo también, Glorieta Etiopía es tan grande, sabemos que cada año se junta la comunidad etíope. Vean, este espacio da absolutamente para todo, ¿no? Para todo, para todo. Y bueno, pues solamente pues conclusiones, ¿no? Se observa una aceptación gubernamental parcial de la realidad peatonal, o sea, a veces sí se compromete, sobre todo los gobiernos centrales. Yo no he visto, en verdad, creo que, bueno, sí me atrevo a decir, la alcaldía Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc son las que mejor tienen desempeño peatonal a partir de su desempeño a derecho a la movilidad, y también porque tienen una muy buena interlocución con los vecinos, o sea, un vecino reporta alguna circunstancia e inmediatamente o trata de ser atendida, ¿no? No se observa al gobierno convenciendo a los ciudadanos acerca de la importancia de caminar con seguridad y satisfacción. Vean, eso también es importante. El gobierno se la tiene que creer que es dentro de su gobernabilidad, ostenta el derecho a la movilidad para que las personas no estemos todavía pues, ¿qué es primero, no? El peatón, el auto, etc., ¿no? La participación de la ciudadanía en la solicitud de construcción, rehabilitación de banquetas, eso ya lo sabemos. Cualquier persona que esté en Ciudad de México y que haya tratado de participar en el presupuesto participativo, sí o sí nos encontramos que están pidiendo banquetas. Esta es pues es una paradoja porque desde siempre, desde que salió en el año 2000, el primer manual de accesibilidad, ya se sabía que el gobierno estaba dotado con atribuciones para entregar banquetas de buena calidad. Y el día de hoy, pues todavía tenemos al vecino pidiendo banquetas, pero además en un proceso como es el presupuesto participativo, donde pues se utiliza el aparato electoral para que los vecinos decidan votar, que no, bueno, opinar por banquetas, a pesar de que pues desde hace mucho tiempo están las atribuciones de gobierno. La intervención de banquetas depende de la inspección, solicitud de ciudadana hacia el gobierno, porque efectivamente el gobierno no llega y dice voy a llegar con este programa de banquetas, ¿no? Y bueno, pues no hay política pública que reconozca y garantice la igualdad peatonal. Los esfuerzos encontrados sugieren acciones e iniciativas aisladas. Sí, no, y ya nos enseñó Ernesto, todo se concentra sobre todo pues en el centro, ¿no? El derecho a la movilidad, pues 2021, vamos a lo más reciente. Se están preparando nuevas acciones institucionales e instrumentos de planeación con enfoque de derechos humanos de la peatonalidad, ¿no? Y no se ha superado el paradigma de la supremacía del auto de la ciudad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. O sea, todavía con todos los instrumentos que tenemos, más de 12 que nos dice que el gobierno ya sabe cómo hacer banquetas, ya tenemos la normatividad, pues todavía no hemos superado ese paradigma. Pero en gran medida, como les he mencionado, no podemos señalar que es una tarea únicamente del gobierno, ¿no? Nos damos cuenta de la desigualdad simbólica, esto, ¿no? De que hay que superar inclusive la propia desigualdad que enfrentamos entre peatones, ¿no? Y los proyectos estratégicos, en este caso la Secretaría de Movilidad, incidencia territorial, la incidencia territorial mayormente está concentrada en nodos de vocación comercial, como ya nos decía también Ernesto, corporativa, turística y global. Y bueno, pues con esto termino, yo puedo compartir mi ponencia, pero bueno, pues me gustaría dar ya espacio para escuchar los comentarios que tengan acerca de lo que nos ha presentado Ernesto. Muchas gracias, doctora Perla. Y bueno, igual aquí ya en el chat, bueno, nos dejaron ya algunas preguntas, pero también comentarles a los asistentes que si quieren, no sé, a lo mejor interactuar un poco más, pueden, ahí en el icono de reacciones, levantar la mano para que les podamos a lo mejor activar su audio y también puedan realizar su pregunta de viva voz. Y si no, pues ya saben que también está el chat. Entonces, voy a proceder a leer algunas de las preguntas que están en el chat y como les comenté, también pueden levantar la mano. Y bueno, nos preguntan, bueno, aquí es algo sobre la ponencia del maestro, es que si nos podría dar referencias bibliográficas del costo del espacio público.
Pues es difícil una referencia así única como de costos del espacio público porque pues es muy variable, ¿no? Dependiendo de la ciudad, dependiendo de qué se trate. Me imagino, no sé si quien le hizo la pregunta así de cosas muy específicas de materiales o algo así. En realidad, pues el costo del espacio público, ahorita me estaba acordando, ahorita que hablaba Perla, tengo una imagen que ahorita no se las compartí, pero hay una instalación que hicieron en la India, en una calle cualquiera, una calle sí peatonal, pero no arreglada, y pusieron en la parte de arriba unos cables con, eh, con letras para dar sombra, o sea, unas letras más o menos grandes, y lo que produce abajo la sombra, pues es un texto en la calle, en donde uno pisa. Es una intervención muy barata que simplemente da dos cosas, las ganas de caminar por ahí y la sombra. Es decir, la intervención del espacio, y por eso mencioné yo que es importante no solamente hacer urbanismo táctico, sino tener una estrategia más completa, que es lo que hablaba ahorita Perla, porque es en función de esa estrategia que podemos tomar las decisiones sobre las intervenciones pequeñas o no que se puedan dar. Y por otro lado, creo que dentro de esta estrategia, creo que en la Ciudad de México no la tenemos ahorita, ni la hemos tenido integral, porque justamente buena parte de este problema del el poder caminar, yo insisto, soy un caminante permanente, me muevo caminando tanto como puedo y o en transporte público. Y es muy complicado en ciertas zonas de la ciudad, porque justamente ese divorcio entre la vivienda, el transporte público, la intermodalidad de transporte público y la distancia a los centros de trabajo, educación, salud, etcétera. Entonces, en primer lugar, por la extensión de la red, pues ya de por sí la extensión hace difícil que se pueda hacer una buena infraestructura de banquetas y de esquinas, etcétera, ¿no? Y luego además, pues esa necesidad que se tiene simplemente de ir rápido, de circular lo más rápido y expedito posible. Entonces, depende de eso que digo, aquí ampliándome sobre el costo, pues depende del tipo de intervención de la que se esté hablando. Pero con gusto buscaré algo para poderles pasar alguna bibliografía. Sí, sí podemos ver alguna otra bibliografía en general de lo que yo hablé. Igual, aquí otra pregunta que nos deja Isaura, dice, en datos de la Ciudad de México que presentó maestro, con relación a la Ciudad de México, ¿los servicios incluyen el financiamiento designado para tratamiento de aguas, el tema de los residuos o este financiamiento se considera en el rubro de desarrollo sustentable? Y la otra pregunta que también nos realiza es que, de acuerdo con su opinión, ¿qué tanto se ha avanzado en el tema de desarrollo sustentable en la Ciudad de México y qué tanto presupuesto se requiere para atender el tema de la contaminación ambiental? Bueno, yo creo que en primer lugar es el presupuesto y debo decir que, y creo que ahí fue no sé si llamarlo error, pero sí una visión, creo que muy coyuntural del momento, fue la autonomía tan a veces radical de las alcaldías con respecto del gobierno central. Es muy difícil poder gestionar y administrar temas tan complicados como el agua, el transporte público, desde una visión casi municipal, como si fuéramos municipios, que no lo somos, porque tanto por su origen, la Ciudad de México, como por su evolución, pues es un todo integrado, ¿no? Es muy difícil poder separar, y lo vimos ahorita con el tema del agua que acabamos de suceder en la Benito Juárez por la contaminación del agua, pues simplemente se la pasaban echándose la culpa a ver quiénes tenían. Entonces, el presupuesto refleja esa división. En el caso del agua, está separado, está disgregado, parte es la operación, parte es la construcción, parte es el saneamiento. Entonces, no tiene, a pesar de que existe SACMEX, que es la entidad gubernamental del gobierno de la ciudad, que regula y administra y gestiona todo lo que tiene que ver con el agua y el drenaje, el agua potable, algunas atribuciones las tienen las alcaldías, ¿no? O a veces
se financia el sistema de aguas de lo que le llaman los aprovechamientos que están contenidos en el Código Fiscal del desarrollo inmobiliario. Se tiene que pagar una cierta cantidad estipulada en el Código Fiscal para mejoras de pues, la infraestructura de agua. Pero aquí lo importante es esto, que está muy disgregado. Por otro lado, siempre lo hemos dicho, lo hemos comentado, no hay un solo político en la historia ni en el mundo que quiera invertir en lo que no se ve, porque no le da votos. Y la infraestructura del agua no se ve. Sin embargo, siempre lo hemos dicho y así lo tratábamos de hacer en el gobierno, vamos arreglando el agua abajo, pero vamos haciendo arriba, rehaciendo el espacio público, calle, banqueta, cruces, etcétera, para que sí se vea. Es decir, ahí donde interviene el sistema de aguas, por ejemplo, podría sobreponerse encima una capa de espacio público adecuado y no simplemente tapar el hoyo, dejar ahí, abrir, cambiar la tubería, tapar como estaba, ¿no? Entonces, es una forma de convencer a los políticos de que inviertan en infraestructura que no se ve, haciendo algo que sí se vea. Y además de beneficio, pues no nada más para que se vea y obtengan más votos. Creo que falta esa integralidad que quiero subrayar y todo lo que dice Perla me gusta mucho porque incide finalmente en quizás el actor más vulnerable y más poco visto, que es el peatón. Incluso, y lo voy a decir, hasta por los ciclistas, que invaden el espacio del peatón con la mayor impunidad a veces porque tampoco hay otra forma, ¿no? Y tienen que invadir las banquetas, pero eso nos refleja que es el último eslabón de la cadena, ¿no? El que se ve menos, el que se toma en cuenta menos, aunque en los discursos a veces se diga mucho, en la realidad y sobre todo en estos espacios que no son las delegaciones centrales o las que tienen más dinero, por cierto, donde la verdad es que el trabajo del peatón, el espacio del peatón es muy desvalorado, ¿no? Entonces, para tratar de responder la pregunta, está disgregado totalmente el presupuesto. Sí, y yo creo que en ese sentido, pues ahí va otra de las preguntas que yo creo que al final siempre nos hacemos, ¿no? O sea, esto de quién gestiona nuestros espacios públicos, porque, por ejemplo, aquí nos comenta Sandra Itzel que ella es del estado de Nuevo León y que ella tiene esta duda de quiénes están obligados en construir, habilitar parques, espacio público, si son las constructoras, el municipio, el gobierno del estado o la federación, ¿no? Y bueno, también nos dice que en el municipio de García la población creció 200% de acuerdo con el INEGI y el número de fraccionamientos es impresionante en la periferia de la zona metropolitana de Monterrey y la falta o nula creación de espacio público equipado, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las dudas ahí siempre, ¿no? Que tenemos como ciudadanos, ¿a qué autoridad le toca qué gestionar y qué espacio público, ¿no? Yo creo que Perla tiene mucho ahí que decir, mucha experiencia en eso. Ah, sí, gracias. Ajá. Te la iba a echar esa a ti, Ernesto, porque a ver, yo creo que depende, yo no sé cómo sea la normatividad en Nuevo León, pero es lo que hemos hablado, y creo eso pasó en la Autoridad del Espacio Público, por eso le tengo tanta añoranza al espacio público, porque a pesar de que tienen estos proyectos top-down, es decir, proyectos estratégicos que ya traía muy claro en el radar la Autoridad del Espacio Público, como los que nos mencionó Ernesto, Plaza de la República, Madero, también había oportunidad de hacer la gestión bottom-up de un ciudadano hacia arriba. Y creo que un buen gobierno, pensando en el derecho de la buena gobernanza, tendría que estar pensando en esos dos ámbitos, que el gobierno tenga en su radar, pero también, sobre todo aquí en Ciudad de México, que sabe lo que les acabo de decir, tantas personas que siguen pidiendo mi banqueta, mi banqueta, mi banqueta, y que por eso no podemos lograr grandes polígonos peatonales, pues sí deberían estar totalmente muy, muy bien pues considerados en un presupuesto. Pero aquí me gustaría escuchar a Ernesto porque él le tocó hacer gestión de primer nivel y bueno, tener en las mesas a desarrolladores, a vecinos, a personas de otras agencias de gobierno. Mira, sí, creo que eso es muy importante Uh -huh, porque se ha satanizado mucho el desarrollo inmobiliario. uh -huh, En esas gráficas que yo muestro, en las diferencias entre estas grandes ciudades y la Ciudad de México, por supuesto, pues que es el dinero, pero el dinero viene de algún lado.
y en cierta medida puede ser del desarrollo inmobiliario. Los desarrolladores en la ley de la Ciudad de México, y creo que para los que están fuera y están metidos en la gestión o en la gestión ciudadana como tal, creo que vale la pena acercarse a sus políticos en estos momentos de tanta efervescencia política en todo el país, para poder lograr este tipo de leyes. Es decir, leyes en las cuales los desarrolladores se comprometen legalmente, jurídicamente, a aportar fondos, ya sea en especie o fondos directos. Me gustan mucho más en especie porque a veces cuando es en fondos directos vía la tesorería, se diluyen en ese mar inmenso que es el presupuesto de la ciudad. En cambio, como dice Perla, ese proyecto del que habló Perla, que trabajamos juntos, era con un desarrollador privado, era Walmart, si no me equivoco, que estaba haciendo un nuevo edificio Costco. ahí, Costco, Ujú. y entonces obligatoriamente tenía que hacer alguna aportación y entonces se buscan proyectos y en este caso afortunadamente Perla se acercó a la autoridad porque tenía el conocimiento de que esto iba a suceder con un proyecto ya consensado, ya pues de acuerdo con los vecinos. Eso es la gestión exactamente, ¿no? A llegar proyectos que ya tienen un consenso social, que tienen una necesidad real, que aportan en este caso era un humedal, una parte verde que tenía pues por lo menos una como decía Perla, esta dimensión simbólica de que es por ahí por donde tenemos que caminar con los fondos privados de los desarrolladores. Entonces, siempre hablo yo de la figura de que hay que trabajar como un judoka. El judo consiste en usar la fuerza del enemigo a mi favor, ¿no? Y no ponerme y simplemente, o sea, además siempre voy a perder porque normalmente la fuerza es mucho mayor. Entonces, creo que este es un mecanismo. Por supuesto que la última responsabilidad del espacio público, pues es del Estado, ¿no? Lo público, pues es una gestión gubernamental y de los estados. Sin embargo, debido a y creo que en las gráficas que presenté se puede ilustrar a la desproporción financiera de esta enorme tarea que es no solo hacerlo, sino mantenerlo y gestionarlo, administrar el espacio público, los servicios, el transporte público, etcétera, pues se requiere de otras fuentes de financiamiento. Y creo que hay mecanismos, siempre lo digo también en otras charlas sobre otros temas, que el gobierno tiene un tesoro, todos los gobiernos tienen un tesoro oculto, que todos lo vemos todos los días, pero que no lo utilizan tanto, que es el aire. O sea, si uno vende aire, literalmente, así lo digo tan Uy. descarnadamente, pues de ahí se puede obtener mucho dinero para la tierra, para el suelo, para lo que está ras de suelo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente decir que puede haber muchos financiamientos y que la participación tanto vecinal, comunitaria y privada debe ser muy importante. Y bueno, pues yo creo que ya vamos a ir casi por concluir. Entonces, para que quienes quieran hacer sus preguntas, aprovechen porque bueno, voy a hacer estas tres que están todavía en el chat. Y a ver, hay una que nos pregunta aquí Eric Espinosa, dice, en la agenda para las empresas, ¿se contempla el uso de banquetas por restaurantes de cadena grande o mediana? Esa es una pregunta. La otra que también va un poco relacionada con el tema peatonal, nos dice Isaura, ¿cómo las alcaldías que participaron en el estudio han difundido el derecho a la movilidad peatonal? Creo que esta va directamente a la presentación que nos hizo la doctora Perla. Y por último, también aquí creo que son varias preguntas que nos deja Oscar y dice, ¿cómo se podría articular que pues supongo que decía que este vecino que sigue pidiendo banquetas, ¿no? Desde los 2000, mediante la participación ciudadana, logre mejorar realmente su movilidad cotidiana? Esa es su primera pregunta. Luego nos comenta, ¿por qué la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es una excelente ley? Sin embargo, es todo un tema llevar la homologación a los estados y a los municipios, pero más difícil aún llevarla a los barrios donde se destina poco presupuesto, periferia y no periferia. Y la pregunta dos que nos hace es, ¿cómo podríamos acompañar desde la academia esta apropiación de la ciudad en términos del derecho a la ciudad? Pues ahí más o menos dice que de acuerdo con el EFEF, ¿no? Entonces, estas son como estas tres preguntas que ahí nos dejan. Y si nos pueden ayudar ahora sí que a darles respuesta. Ernesto, tú Ujú. contesta unas y otras.
Bueno, mira, yo quisiera decir algo, algo que me encontré en términos de normatividad y de legislación. En la legislación de la Ciudad de México hay una cosa que se llaman aprovechamientos. Están contenidos ciertos artículos en el Código Fiscal de la Ciudad de México. El Código Fiscal, para quien no lo sepa, es el manual o pues el instrumento de finanzas donde están consignados todos los ingresos externos del gobierno, es decir, todo por lo que cobra por servicios, permisos, etcétera. Entonces, en ese código fiscal aparecen algunos pagos que tienen que hacer los desarrolladores por tres rubros, son los artículos 300, 301 y 302, que son por movilidad, medio ambiente y aguas. Ahí está perfectamente tasado cuánto se debe pagar por metro cuadrado. Con la nueva constitución, y ya desde antes, las alcaldías que son muy celosas de su territorio, pues por obvias razones políticas y sociales, han venido peleando que esos aprovechamientos se apliquen del desarrollador en su territorio, o sea, en la alcaldía en la cual se ejecuta esa obra. Y yo siempre peleé porque no fuese así, porque justamente el espíritu, por lo menos desde mi punto de vista, de esa ley es que el beneficio del desarrollo urbano inmobiliario, que generalmente se da en ciertas zonas nada más, sea distribuido en la generalidad de la zona metropolitana y no nada más en ciertas zonas privilegiadas por ese desarrollo urbano, porque entonces vamos a tener la zona, esa famosa herradura que hemos visto de mayor ingreso, de mayor servicios, etcétera, la que está muy bien, como de hecho sucede, la que está mejor equipada, con mejores banquetas, con mejores servicios, con mejor transporte, y la periferia y todo lo demás desatendida. Entonces, es muy importante que también a nivel de legislación, y esto es muy difícil convencer a un alcalde o a un funcionario de la alcaldía que esto debe ser redistributivo y que aunque esté el desarrollo ubicado en su alcaldía, es parte de una generalidad, de una estructura metropolitana. No, nada más. Les cuento nada más una anécdota y ya con eso le dejo a Perla. En este trato que teníamos con todo tipo de vecinos, de grupos sociales, en algún momento había un desarrollo en la zona de Lomas, de Chapultepec, la zona quizás más cara de la ciudad, y se quejaban los vecinos de el uso de las lomas como medio, como zona de paso de la gente que va hacia Santa Fe, lo cual es cierto. Entonces ellos pretendían, digo, radicalmente, obviamente no se iba a hacer, pero cerrar, ¿no? Y controlar que la gente no pasara por ahí porque es una zona residencial. De hecho, impidieron que el Metrobús que va por todo el Paso de la Reforma llegara hasta Santa Fe. Pues los vecinos lo impidieron. También ahí, ojo también a esta, a veces, vecinocracia que no siempre está viendo el interés o el bienestar común y solamente pequeños intereses locales, cuidado. Pero esta señora decía que había que cerrar. Y yo le dije, irónicamente, evidentemente, que estaba yo muy de acuerdo, que había que cerrar y que había que poner unas puertas para que la gente no entrara. Obviamente, con las puertas íbamos a cerrar las válvulas del agua, porque el agua que se consume ahí no se genera ahí, sino viene de un pozo de otro lado, ¿no? Entonces, obviamente me dijo, no, pero ¿cómo me dice eso? Bueno, sí, es que no se puede ver meramente simplemente la delimitación geográfica de una entidad, sino que se debe ver global. Y esto a veces en la normatividad no está debidamente visto ni en el espíritu muchas veces vecinal, que es tremendamente localista. Sí, sí, de acuerdo. Sí, eso siempre hay que tener en cuenta que hay grupos de personas en Ciudad de México que finalmente deciden el destino de la ciudad en términos de, pues, los demás ciudadanos, ¿no? Que a veces no pueden ser considerados. Bueno, a propósito de esta pregunta que hicieron, ¿qué hacen las alcaldías? No hacen difusión de derecho al peatón, ni tienen idea. Regularmente cuando vemos obras, precisamente yo cada año doy un curso aquí en el PUE que se llama Indicadores de Satisfacción de la Infraestructura Peatonal y ahí hablo cómo cualquier obra puede ser considerada, puede ser evaluada a partir de la instrumentación, la vasta instrumentación que tiene Ciudad de México en la materia. Y lo que les quiero decir es que las alcaldías no cumplen con esa normatividad. Terminan haciendo obras que creo que el segundo paso, que es en el que ya me estoy preparando, es cómo podemos hacer
para que las obras mal hechas pues pasen por Contraloría. Hay proyectos como para empezar a hacer responsable al gobierno cuando pues hay una tapa que está abierta y las personas caen en ellas y fallecen. Es decir, todavía hay muchas cosas súper elementales que debemos atender en banquetas, en los diversos espacios públicos que de hecho causan muchísimo riesgo todavía a las personas. Entonces, en ese sentido, sí, las alcaldías están súper lejanas. Si me das tu correo, te puedo pasar exactamente la gráfica donde estoy registrando qué es lo que han hecho. Pero qué sí es lo que han medianamente hecho es generar, cada alcaldía está obligada a tener su comité de movilidad, tiene que hacer proyectos que pasen por gobierno central, que tengan justamente lo que dice Ernesto, tengan una interlocución, que se entiende que se están usando los mejores materiales, que se están cumpliendo la normatividad, rampas, dar consejos precisos acerca de, no sé, de una esquina, o sea, debe haber esa interlocución y con eso estaríamos entendiendo que se cumple el derecho a la movilidad, pero en realidad es que no sucede así y vemos, por ejemplo, aquí en la alcaldía Gustavo Madero, un verdadero dispendio. Tienen una banqueta, vuelven a construir otra y no solamente no le ponen la rampa normativa, sino que además quitan cajetes. Entonces, también pensando en la parte pues que necesitamos ambiental, la parte sustentable, la parte de la recarga del acuífero, etc., etc., pues nunca está considerada. Y obviamente esto ya puede sonar mal, pero las alcaldías de la periferia que tienden a ser clientelares, en verdad es que no tienen en su radar ni al peatón ni a la movilidad peatonal y sabemos que su transporte público pues es un verdadero desastre. Entonces, sí, la verdad es que las grandes omisas y que tarde o temprano sí debería haber un proceso para que esta omisión tenga una implicación económica o alguna implicación, creo que ya es momento de poner el dedo en la llaga, ¿no? Y por otro lado, acerca de lo que comentaron de pues, los enseres que se suelen poner en las banquetas, etc., sabemos, y esto sí soy aliada, sí creo que es mejor tener este tipo de enseres que autos, por ejemplo, la pacificación, que nos permita que se vislumbre o que esté más activa. Los peatones, ¿no? En estos espacios que regularmente pues, son tomados por carros, sí creo que debemos apostar a eso, ir hacia eso. Este programa que sucedió en la pandemia, que se llamaba Ciudad al Aire Libre, que ahora ya es ley, creo que debe escalarse. Les digo, ya es ley, sabemos que las personas que quieren ocupar el espacio tienen que pagar algún tipo de, o sea, debe haber un costo, y creo que hacia allá debemos aspirar que cada vez los espacios sean más humanos, más considerados a la, pues no sé, a la capacidad humana, ¿no? Y creo que con eso estoy respondiendo, ¿no? Sí. Sí, creo que ahí en el chat alguien puso su correo Ah, para sí, sí se las paso con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, creo que ahí pusieron su correo dos personas y creo que ya nada más había unas dos preguntas. Nos dice Alba Ruth que si la Ley General de Movilidad obliga a los tomadores de decisiones a capacitarse, yo le diría que sí. Ahí vienen especificados también, pero algunos pues fracciones, ahí mencionan, ¿no? Que sí se tienen que capacitar. De hecho, pues se menciona que debe haber un sistema como nacional también, de movilidad, pero pues no sé qué tanto se esté dando pie para que haya este sistema, ¿no? Como más nacional con esta ley general de movilidad. Y ¿quién más? ¿Quién más nos está haciendo algunas preguntas aquí? Dice Eric Espinosa, estos grupos de oposición no es exclusivo de Ciudad de México. Nos comenta que en la periferia, en Estado de México, hay casos de apropiación de espacios públicos y estos no permiten usarlos por personas externas, justificando desgaste o el alza de personas en la colonia preocupados por la llegada de grupos de delincuentes. Y creo que ya son como todas las preguntas que nos han hecho en el chat. Y bueno, pues agradecerles a ambos, tanto al Nada más maestro. A ver si adelante, dos maestro. comentarios muy rápido. Uno, yo les voy a hacer llegar esto a través de Sharon, la presentación, para que la puedan compartir. Si alguien quiere compartirla, yo se las hago llegar a través de Sharon para quien la quiera tener. Dos, Ok, recordarles, bueno, hacer un anuncio, hay una posgrado, hay una maestría y diplomado de urbanismo de ciudad en centro, que es donde yo doy clases. Los que estén interesados también se pueden acercar a ver los programas que se tienen de ciudad. Y tres, esto, me interesa mucho lo que dice ahí, creo que Eric, porque ahorita estoy yo trabajando, bueno, estoy empezando a hacer algo sobre periferia
y creo que es algo que cada vez tiene la mayor importancia y que no está siendo eh, pues, bien vista, me parece. Creo que, y sobre todo con el tema de seguridad, ¿no? El tema de periferia ahorita me interesa mucho. Gracias. Y muchas gracias por la invitación y muchas gracias por su atención sobre todo. Muchas Sí, gracias, muchas maestro. Y gracias. pues sí, en efecto, si usted nos hace llegar la Sí, presentación, quien guste tener la presentación, nada más les pido que me puedan mandar un correo al de ciudadenmovimiento@puec.unam.mx y les hacemos llegar la presentación que nos estará compartiendo el maestro Bentancur y supongo que la doctora Perla también nos hará llegar la Claro que sí. presentación. Sí. Y igual, bueno, la persona que nos había preguntado esto de si de la capacitación, yo nada más le digo ahí que sería revisar, creo que es el artículo 65 de la Ley General de Movilidad. Ahí viene, dice de la formación. Entonces ahí contemplan de la capacitación que tienen que, pues, tener las personas que estén en estos cargos que vean el tema de movilidad y seguridad vial. Entonces, por si lo quiere ahí también, checar. Y bueno, agradecerles al maestro Ernesto, a la doctora Perla por su tiempo y por darnos estas dos ponencias sobre este tema, que como yo les comenté, pues al final vemos que la movilidad no es una cuestión que se pueda analizar así como por sí sola, ¿no? Al final es una mirada integral y con este coloquio hemos tratado como pues de verla así, ¿no? O sea, desde diferentes aristas con distintas disciplinas y también como desde distintas disciplinas pues se abordan, ¿no? Diferentes problemas que suceden al movernos, al desplazarnos, ¿no? Por nuestras ciudades. Y bueno, pues muchas gracias a ambos por su tiempo y también a quienes nos acompañaron el día de hoy por estar pues al pendiente de estas sesiones. Recordarles que el próximo lunes es nuestra última sesión y ahí vamos a estar viendo como estos desafíos que también son en cuestión medioambiental y con el tema de la movilidad. Entonces, para que pues estén ahí al pendiente de la sesión. Y bueno, pues agradecerles a todos los que estuvieron el día de hoy y que tengan un excelente inicio de semana y pues muchas gracias por su atención. Gracias. gracias, Gracias, Perla. Gracias, Ernesto, Sharon, gracias. muchas gracias a ambos. Y pues ahí los vamos a estar, yo creo, ahí Al- molestando con a lo mejor con su contacto de que pues a lo mejor nos pidan aquí algunos asistentes. Igual si me piden su correo no hay problema que yo se los pueda proporcionar, ¿verdad? No, de hecho yo lo puse ahorita ahí Ok, en el chat, que con mucho gusto. ok, Ujú. perfecto. Muchísimas gracias a ambos. Gracias, Sharon. Yo quería que Adiós. conocieras a Ernesto, ya viste todo lo que Sí, sabe, ¿verdad? sí, sí, efectivamente, creo Gracias, que Perla. fue una gran ponencia y ya nos lo hicieron saber también aquí nuestros asistentes del día de hoy. Estuvieron muy Gracias. animados. Gracias, Ernesto. Adiós, Perla. Bye Suerte. bye. Gracias, Sharon. Suerte a todos. Gracias, Bye. gracias.